Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles y qué bueno que estamos acá un domingo más. Estamos comenzando esta nueva serie llamada La Biblia para adultos. Y ustedes se preguntarán por qué. Y bueno, el video un poquito les mostró un poquito de qué se trata. La mayoría de nosotros, la mayoría de las personas, tiene una perspectiva y una comprensión acerca de la Biblia de manera algo infantil. Vemos la Biblia y lo vemos como esto, como cuentos infantiles, como cosas así. Entonces, luego que tenemos esa comprensión de la Biblia de forma infantil, luego llegamos a la adolescencia, llegamos a la adultez y la vida no se parece a la vida de niños, no se parece a esa vida donde nos contaban estas historias y parecía que todo tenía sentido. Ya en la adolescencia, en la adultez, la vida no se parece a eso. El riesgo, la fuerza, la presión que vivimos como adultos, ya pareciera que estas historias no parecen tan relevantes y parece ya no tan confiable. Entonces la Biblia, ya esa perspectiva, esa comprensión no es suficiente para afrontar nuestra vida como adultos con respecto a Dios. Entonces, esta serie tiene el propósito de mostrarnos, de trabajar acerca de cómo podemos ver la Biblia, ya no tanto de una forma infantil, sino más de una manera adulta, para que las cosas que ahí aparecen tengan sentido en nuestra vida adulta. Quizá la mayoría de nosotros hemos visto quizá la Biblia así, la vemos como un libro misterioso, como un libro mágico, como una cosa así incluso supersticiosa. Hay gente que toma la Biblia y la deja abierta en la casa para que lo proteja de diferentes males, que no entren a robar, que no pase nada en la casa y todo eso, ¿cierto? ¿El Salmo cuánto? Ve, a eso me refiero. Entonces, vemos la Biblia desde esa perspectiva, esa comprensión, algo infantil, algo como, wow, va a ser algo misterioso, hay algo que no necesitas entender, porque es misterio. Y no es así, no es así, no es como nosotros deberíamos ver la Biblia. Y al no actualizar nuestra comprensión de la Biblia a adulto, las historias que nosotros ahí conocemos parecen ya perder sentido. Y cuando ya luego vas a la escuela, cuando pasas por la universidad, estás ahí o en diferentes lugares y alguien cuestiona acerca de la Biblia, aunque tú quisieras defenderla, porque tú sigues creyendo que existe un Dios y todo eso, entonces tú por más que quisieras defenderla no tienes argumentos y parece que todo lo que otros dicen parece tener sentido. Ahora, la gran mayoría de las personas están relacionadas, conozcan o no de Dios, sepan o no de la Biblia, vayan o no a una iglesia, están relacionadas con las historias de la Biblia. La mayoría sabe que hay historias en la Biblia y están relacionados con ellas. Pero no todos, y esto es muy interesante, no todos conocen la historia de la Biblia. Conocen las historias de la Biblia, pero no conocen la historia de la Biblia. Y esto es importante, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no conocen la historia de la Biblia, es fácil subestimar las historias en la Biblia. Es un juego de palabras, sin embargo es interesante fijarse. ¿Por qué? Porque si no comenzamos a subestimar, si yo no conozco la historia de la Biblia, comienzo a subestimar las historias. Entonces, todas esas historias que en algún momento me contaron, que supe, eso de David y Goliat, del arca de Noé, de Abraham, de Jonás y el gran pez, y las historias de Jesús y la resurrección, todo eso ya parece cuentos para hacer dormir niños. ¿No es así? Porque ya yo no actualicé la comprensión de la Biblia como un adulto, entonces ya todo eso me parece que no tiene sentido. Entonces, mientras más me voy alejando de esas historias ante los cuestionamientos de otras personas, entonces yo comienzo a darme cuenta que esas personas quizás tienen razón. Lo que dicen esas personas acerca de esos cuentos
tiene sentido. Ay, ¿y qué tal si alguien inventó toda esta historia? El que escribió la Biblia. Y uno, ya a lo mejor algunos de ustedes ya son algo adultos en el conocimiento, en la comprensión de la Biblia, y sabrán que no lo escribió una sola persona, pero hoy día una persona con una fe infantil y alguien le dice, mira, ¿sabes qué? Las historias de la Biblia las escribió un tipo que, una narrativa, un mito. Y alguien sin tener una comprensión adulta va a creerlo y le va a encontrar sentido. Además que las personas que argumentan estas cosas no tienen una capacidad, no van a buscar los mejores versículos, no van a buscar la mejor historia de la Biblia como para contradecirte. Van a encontrar las partes donde son conflictivas en tiempos de hoy. Y tú vas a dudar y te vas a alejar. Y entre más te alejas, más comienzas a desestimar las historias de la Biblia y la Biblia como algo bueno para tu vida y para tu fe. Y esto comienza a ser un problema. Y el problema es que la forma como tú y yo obtuvimos la Biblia no fue la forma como esa gente en esos tiempos obtuvieron la Biblia. La forma como tú y yo obtuvimos esto, lo obtuvimos como un libro, con tapas, con tapa blanda, con tapa borde, traducida en diferentes idiomas. Aquí puede encontrar mapas, puede encontrar referencias, puede encontrar diferentes traducciones. Hay un montón de cosas que tú recibiste en la Biblia. El problema es que la manera como tú y yo recibimos esta Biblia, esta web, hay muchas formas. También lo podemos ver en un celular y está perfecto también. Pero la manera como nosotros la obtuvimos no es la misma forma como se obtuvo la Biblia, como la gente de esos tiempos obtuvo lo que conocemos hoy como la Biblia o la historia de la Biblia. Entonces, esto cambia muchísimo nuestra perspectiva, porque el mundo en esos tiempos no obtuvo la Biblia como tú y yo la obtuvimos. Y esta serie tiene el propósito justamente de ayudarte a robustecer tu fe. Que tu fe sea sólida, que tu fe sea argumentada. No simplemente, una fe ciega, qué bueno sería tener una fe ciega. Pero también hay muchos argumentos, no para defenderte de otros, sino para confirmar tu fe. Confirmar lo que crees, confirmar aquello que decidiste creer o leer o seguir. Sí, yo voy a ser un discipulado, sí, yo comencé a ir a la iglesia, pero ¿dónde está basada tu fe? En la Biblia. Y es por eso que muchas personas creen en Dios, pero se alejan de la Biblia, como si la Biblia no tuviera que ver con Dios. ¿Por qué? Porque cuando abren esto y ven historias como, wow, guerras, Dios prácticamente exterminando lugares. Entonces tú dices, ay no, yo mejor no voy a leer la Biblia, pero sí creo en Dios. Eso es una fe infantil. Eso es una comprensión infantil acerca de la Biblia. Así que esto va a fortalecer, esta serie, en estos 4 capítulos vamos a fortalecer tu fe, robustecer tu fe, tal cual como ocurrió con la mía. Esta es la historia de mi vida también. Así me ocurrió a mí. Yo me alejé de la fe, yo creía en Dios, pero al principio, como la mayoría de nosotros, le di la misma fuerza de cuando me hablaban de Papá Noé, de viejito pascuero, la misma fuerza se la di a Dios. La misma forma de creer la tomé con Dios y dije, es lo mismo, Jesús. Pero yo me di cuenta que la historia del viejito pascuero no era real. Así que yo dije, bueno, Jesús tampoco debe ser real. Y empiezan todo. Disculpe si a alguien le maté el sueño, pero bueno. Entonces, y así es como yo comencé a alejarme de esto y para mí no tenía sentido. Sí, los argumentos de otras personas, quizá un profesor, esos argumentos tenían más sentido que mi comprensión infantil de la Biblia. Así que decidí alejarme. Decidí descartar la Biblia. Y esto es lo que ocurre en muchas personas. Al alejarte de las historias bíblicas porque las viste como cuentos, al final terminas descartando la Biblia para tu vida. Y eso es un gran error y es algo que ocurre. Así que
voy a partir. Esto era la introducción. Voy a partir aunque ya partí, pero... Y esto comienza con lo siguiente. La historia de la Biblia no comienza en el inicio. Muchos de ustedes conocen esto que está aquí al principio, que dice, y en el principio Dios creó. ¿Se acuerdan esto? Bueno, la historia de la Biblia, esta Biblia, de como tú la conoces hoy día, no comienza ahí. No comienza en el inicio. Muchos dicen, voy a comenzar a leer la Biblia, voy a comenzar a ver, sí, porque la verdad es que estoy yendo a una iglesia, participé en un grupo, un discipulado, así que voy a comenzar. Muchos de ustedes han tenido la tentación de eso. Voy a comenzar a leer la Biblia. Entonces empiezan. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, Adán y Eva, bla, 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 los cielos y la tierra. En 7 días. Y ya empieza. ¿Cómo lo va a hacer en 7 días? Ya vamos a hablar durante la serie de esto, y empieza el cuestionamiento. ¿Será así? Entonces, estoy comenzando bien. Bueno, la historia de la Biblia no comienza en el inicio. Comienza un poco más adelante. Mira, comienza en un lugar más o menos como en esta parte. Como en la parte más delgadita. Ahí comienza la historia acerca... La voy a dejar abierta para que no pase nada. Ahí comienza la historia. Y comienza con algo muy, muy interesante, porque comienza con un amigo, un hombre, un griego, que comienza a escribir acerca de su amigo para que su amigo Teófilo crea acerca de los acontecimientos que estaban ocurriendo. Teófilo era una persona importante, probablemente adinerada, y esta persona lo que se entiende es que era una persona muy influyente. Entonces él había decidido creer en Jesús. Por los diferentes relatos que había escuchado de él, había decidido poner su fe en Jesús. En esos tiempos, estamos hablando no muchos años luego de la resurrección. Entonces él comienza a poner su fe en Jesús, dado los relatos, pero quizá lo había recibido de forma desordenada. Como la mayoría de las veces nos pasa cuando tú y yo escuchamos una situación, iba a decir chisme, pero una situación, una cosa que ocurre, y tú conoces la historia y te cuentan algo, pero te cuenta una parte, te cuenta otra parte te cuenta otra, y escuchas los relatos, pero tú más o menos captas la idea, pero no sabes realmente qué pasó porque no tiene un orden. Bueno, algo así había pasado con Teófilo. Tenía todo esto, pero no tenía un orden. Así que su amigo Lucas decide escribir una carta para su amigo. Vamos, no estaba escribiendo la Biblia. Estaba escribiendo un documento para su amigo Teófilo. Y esto comienza así. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Muchos. Es interesante esta parte que dice muchos. Y algo que es importante en el contexto histórico. No mucha gente escribía en esos tiempos. Primero porque la gente era analfabeta. No eran muchos los que escribían, mucho menos los que leían. Por lo tanto, no se escribía. Y algo que tampoco era usual en esos tiempos era que se escribieran demasiados relatos, por eso dice mucho, demasiados relatos sobre un acontecimiento. O sea, algo ocurrió que muchos decidieron escribir. Algo había ocurrido que muchas personas decidieron ponerse a escribir, algo totalmente inusual. Esto no ocurría. La gente no escribía mucho, menos de un solo acontecimiento, pero toda la gente empezó, o mucha gente que podía, empezó a escribir. Y escribir no era fácil porque no era barato escribir, y no toda la gente escribía, como les dije recién. Por lo tanto, él pone muchos han intentado escribir, hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, no hace 200 años, no hace 500 años, entre nosotros, en el tiempo reciente, está diciendo. Y sigue, por lo tanto, yo también, excelentísimo, y esto nos muestra que Teófilo era alguien importante, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo a fondo con esmero. Y entendemos que Lucas era una persona meticulosa, además porque era un doctor. Y las personas que son
médicos y trabajan en la ciencia tienden a ser más meticulosos. No para escribir, pero sí para, no para hacer recetas, pero sí para estudiar. Así que una persona estudiosa había escrito acerca de estos relatos y lo hizo con esmero. Desde su origen he decidido escribírtelo ordenadamente. Mira, yo sé que decidiste seguir a Jesús. Pusiste tu confianza en Él. Tienes los relatos, pero quizás demasiado desordenados. Así que yo decidí escribírtelo, amigo. Contarte todo esto desde el origen y de forma ordenada. Y he sido meticuloso en esto. Lo he hecho con esmero. Ahora la pregunta es, ¿Lucas lo habrá hecho con esmero? ¿Cuán profesional habrá sido Lucas para escribir estos acontecimientos? ¿Se han preguntado esto? Los que han leído Lucas. Es el libro más rico en la Biblia, en lo que nosotros conocemos como la Biblia, o en el Nuevo Testamento, en detalles. Está lleno de detalles. Autores en tiempos antiguos y en los tiempos de hoy, no religiosos, han escrito o han hablado acerca de cómo Lucas escribió y han dicho y han recalcado su profesionalismo y la cantidad de detalles en su escritura. Muchos lo usan como referente y quizá como el mejor escritor en esos tiempos, por la cantidad de detalles que Lucas nos regala en sus libros históricos. En este caso, el que nosotros hoy día conocemos como el Evangelio de Lucas. No se llamaba así, era una carta de un griego doctor a su amigo, Teófilo. Así que él había decidido escribir esto para Teófilo. Y cuando tú miras esta perspectiva, cuando ves la cantidad de detalles que existe y comprendes desde este lugar y permites que tu comprensión de la Biblia sea una comprensión más adulta, esto te saca la cabeza. ¿Qué es lo que ocurrió conmigo? Habiendo sido ateo, habiendo querido saber cómo iniciaron las cosas, haberme hecho 1500 preguntas. Una de las cosas que me llamó la atención son los detalles históricos que están escritos y uno de ellos tiene que ver con Lucas y la forma como escribió. A mí me rompió la cabeza como ateo. Porque está hablando de historia, no de religión. No estaba escribiendo la Biblia, estaba escribiendo un documento histórico de algo que había ocurrido. Así que Lucas, y esto es muy, muy, muy importante destacar, Lucas documentó la vida de Jesús porque la historia de Jesús no terminó en una cruz romana. La razón por la que Lucas escribió ese documento para Teófilo fue porque la vida de Jesús no terminó en una cruz, muerto. Porque si Jesús no hubiese resucitado, Lucas no hubiese escrito nada. No hubiese sido necesario. Ni tú y yo, ni yo sabríamos quién es Jesús. No sé si existiríamos, a decir verdad. No sé si el mundo pudiera mantenerse sin los cristianos, sin la iglesia en este mundo, sin el Espíritu Santo en este mundo. Por lo tanto, pero supongamos que nosotros no tendríamos idea quién es Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, si la historia de Jesús hubiese terminado ahí en esa cruz, no hubiese habido necesidad de que Lucas haya escrito un documento a Teófilo. Porque Jesús habló cosas que impactaban en ese tiempo de sí mismo. Él dijo que era el Hijo de Dios. Él hizo declaraciones. Él dijo que el templo iba a ser destruido, iba a ser levantado en 3 días. Y esas cosas volvió locos a los religiosos de la época. Jesús dijo muchas cosas acerca de él, pero cuando Jesús es crucificado y llevado a esa cruz romana, todo lo que dijo Jesús durante esos días había muerto también. Y Jesús
para muchos quizá terminó siendo un mentiroso. Porque, ¿qué pasó con todo eso que dijo? Si murió, sus discípulos se habían dispersado. Pero luego, Jesús es levantado de la muerte y la gente comenzó a verlo. Y la gente comenzó a compartir con él. Y no eran algunos, eran cientos de personas que vieron a Jesús. Sus seguidores, los mismos que una semana antes lo habían recibido y habían gritado, ¡Hosana! Esa multitud gritaba, ¡Hosana! Cuando Jesús llega. La misma multitud que una semana después gritó, ¡Crucifícalo! El público no cambió, era la misma gente. Y luego esa gente lo ve muerto y habrán pensado, esto se acabó y esto era mentira. 3 días después, comienzan a ver a Jesús por 40 días y esta gente comienza a creer. Y muchos de los que lo mandaron a matar comenzaron a ser sus seguidores. Y estos cobardes amigos de él, discípulos que se habían escondido porque creían, si mataron a Jesús, ahora nos van a matar a nosotros. Así que ellos se acobardaron, se escondieron como tú y yo lo hubiésemos hecho. Y luego ellos toman una gran valentía y comienzan a contarle a todo el mundo quién era Jesús. Por eso Lucas documentó esto. No 500 años después, años luego de la resurrección, pocos años. Y comienza a relatar todo esto. Entonces esto es increíble. La gente comenzó a volverse a Jesús y a creer que lo que Jesús dijo de sí mismo era verdad. A creer que Jesús era divino, a creer que Jesús era el Hijo de Dios. Y esto marcó un precedente importante. Así que Lucas, el mismo Lucas, escribe otro documento que se llama el libro de Hechos de los Apóstoles. Y él está relatando algo donde Pedro está exponiendo algo y dice lo siguiente, a este Jesús, está diciendo Pedro, Lucas escribiéndolo, dice, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Estos eran los documentos de Lucas. Esto es lo que había escrito Lucas. Lucas documentó que nosotros conocemos como esta carta para Teófilo, este documento para Teófilo, es lo que hoy día nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas. Y luego escribe los Hechos. O sea, Lucas escribió lo que pasó durante 30 años después de la resurrección de Jesús. Él siguió escribiendo y escribe lo que conocemos como los Hechos de los Apóstoles. Y documentó todo eso también en el momento. Bueno, lo escribe ya más viejo, pero documentó lo que él vivió 30 años. La gente no es que decía, ay, voy a ver si confío en esto. No, es que estabas tú presente ahí, supongamos que estabas tú en ese tiempo y tú leías uno de los escritos y decías, sí, tal cual, esto ocurrió. Hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, yo lo vi. Lo que dice acá es lo que se escribió. Era fidedigno, ya les voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, te invito a hacer esta pregunta. No sé si te has hecho esa pregunta. Yo me la hice como ateo. ¿Qué hizo que Lucas y todos los demás sintieran la obligación de escribir con lo que eso costaba, incluso económicamente? ¿Qué hizo que ellos decidieran escribir, sentir esa obligación acerca de escribir acerca de los acontecimientos de Jesús? ¿Qué fue lo que los llevó a eso? Lo cual los llevó incluso a dar su vida por esto. ¿Qué fue lo que los llevó a ver? Y es la respuesta, algo extraordinario había ocurrido. Algo sin precedentes había ocurrido. Y esto es lo impactante. Un judío carpintero se había levantado de la muerte. Y habían cientos de testigos que lo vieron morir y luego lo vieron vivo entre ellos.
algo increíble había ocurrido. Así que no solo Lucas lo escribió, luego Pedro traspasa todo este conocimiento a Marcos, su discípulo, y Marcos escribe, y nosotros conocemos hoy día como el Evangelio de Marcos. Y luego no solo eso, sino que además otro hombre llamado Mateo, que era un recaudador de impuestos, lo peor de la sociedad, peor que un pecador, peor que una prostituta, peor que un ladrón, era un recaudador de impuestos. Y este hombre, Jesús lo invita a seguirlo, este hombre deja todo lo que estaba haciendo, sigue a Jesús y él comienza a escribir. Y él comienza a escribir, y si nosotros vemos el evangelio que hoy día conocemos como Mateo, lo comenzamos a ver, él habla y él como que tiene un enfoque principal a quienes le escribe. Y Mateo lo que escribe, le escribe a los judíos. En este caso al pueblo de Dios, que en esta serie vamos a estar hablando un poco más de eso para atrás. Le escribe a los judíos y comienza a relatarle y les muestra lo que ellos hablaban acerca del Antiguo Testamento que nosotros conocemos, lo que eran las escrituras hebreas, y él comienza a tomar las profecías de esos tiempos y contárselas que estas profecías fueron cumplidas en Jesús. Y Mateo, ese es el enfoque de Mateo contando la historia. Entonces tenemos el Evangelio de Mateo. Y todo esto lo estaban escribiendo. Todo esto lo estaban documentando. No estaban escribiendo una Biblia. No había Biblia. Estaban relatando hechos históricos para contárselos a sus amigos como Teófilo o a las personas que ellos amaban, a su familia. Y estaban documentando todo esto. Es increíble cómo esto estaba ocurriendo. Y esto es interesante. Sin la resurrección, vuelvo a repetir, sin la resurrección de Jesús, nadie habría escrito estos documentos. Nadie, no hubiese sido necesario. Mismo Pablo lo dice, lo escribe también, dice, si Jesús no hubiese resucitado, estoy parafraseando, esto no vale nada. Tu fe, tu esperanza no valen nada. Todo estaba escrito porque Jesús había resucitado. Había ocurrido un evento que marcó la historia. Y había demasiados testigos que vieron todo esto. Así que, otro escrito. Algunos dirán, Mateo, Marcos, Lucas. Y el otro es Juan. Juan escribe todo esto ya muy viejo. Es el último de los 4 evangelios que conocemos que se escribió. Ya muy viejo en edad, después de haber sido perseguido, torturado. Es el único que de ellos murió de viejo. Los demás, la mayoría, murieron a corta edad y asesinados. Y Juan escribe, y probablemente Juan escribe por la cantidad de tiempo que ocurre, por el tiempo que hay entre eso, al haber escrito allá avanzada edad, quizá Juan pudo haber escrito mucho más, pero él decide acotar. Por ejemplo, todos conocemos la historia, muchos conocen la historia que Jesús le pide a María que Juan se haga cargo de María. Y Juan cumplió eso y se hizo cargo de María. Por lo tanto, Juan pudo haber tenido detalles del nacimiento de Jesús que nadie pudo haber tenido. Por ejemplo, oye María, échame el cuento de nuevo, ¿cómo fue que quedaste embarazada del Espíritu Santo? Por ejemplo, cuéntame. Él tenía detalles que quizá otros no tenían. Pero Juan decide no escribir nada de eso. Porque él pone un enfoque, y este enfoque lo puso ahí en Juan 20:30. Juan dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este documento, en este libro. Hizo muchas señales. Por lo tanto, pero estas se han escrito, no está hablando solo de lo que él escribió, recuerden, él ya tenía los documentos de los demás. Estas se han escrito para que ustedes, y le está diciendo a sus lectores. Por lo tanto, también nos está diciendo a nosotros. Aunque él quizá no sabía que nosotros 2000 años después íbamos a leer estas cosas, pero está diciendo para ustedes, así que puedes poner tu nombre ahí, para ti, para que ustedes crean. Para que ustedes crean. ¿Creer en qué? Juan, ¿en qué? ¿Creer en qué? Crean que Jesús
es el Cristo. Jesús es el elegido. Jesús es la persona, el Mesías que se esperaba. Jesús es el Cristo, Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre tengan vida. Tengan vida y tengan una vida diferente. Y ya al haber escrito esto, avanzada edad, él ya había visto cómo había la vida de Jesús, había cambiado la vida de tantas personas. A sus 80 y tantos años, él ya había visto los resultados de haber creído en Jesús. Aunque en esos tiempos, y ya voy para allá, no eran los mejores tiempos para ellos. Eran tiempos difíciles, eran tiempos crueles. Aún así, la vida de esas personas mejoró. Esto es increíble. Así que Juan escribe esto, y de hecho Juan es una recomendación también. Cuando la gente me dice, mira, ¿sabes qué? Quiero empezar a leer la Biblia. Comencé el Génesis y no me fue bien. ¿Por dónde comienzo? Siempre, por lo menos yo, siempre les digo, comienza por Juan. A no ser que sea alguien muy meticuloso, así que le digo que parta por Lucas. Pero comienza por Juan, porque Juan se va al enfoque principal. Si leemos Juan 1:1, y ejercicio para ustedes, van a ver por qué él comienza desde ahí, no comienza en el nacimiento, no comienza en el ángel, él comienza directo. Por sí, porque él a lo mejor ya tenía avanzada edad, decía, la mayoría de la gente lee el primer capítulo, así que voy a poner todo en el primer capítulo. Porque la gente no lee el segundo capítulo, mucho menos terminan los libros. Pero Juan pensó esto y dijo, voy a poner todo lo más importante adelante y luego les voy relatando. Así que Juan tomó ese tiempo para escribir todo esto. Así que llegamos al final del primer siglo y no había Biblia como esta. Final del primer siglo y no había Biblia. Sí había comunidades, habían personas que se juntaban, habían cristianos judíos, habían cristianos gentiles, por lo tanto romanos, griegos y diferentes personas. Empezó a masificarse, empezó a crecer. El camino se llamaba. Y empezaron a haber más seguidores y más seguidores de Jesús. Y esto fue creciendo, creciendo. Pero no había una Biblia como tú y yo la conocemos. No había Biblia. Así que empezaron a hacer algo muy interesante. Comenzaron a copiar los escritos originales. Recuerden, muchos de estos escritos estaban escritos en papiros, que era como una hoja que se escribía encima. Por lo tanto, eso no duraban tanto como un papel de hoy día, como un libro de hoy día. Entonces, esas cosas, y esto ocurría en la historia, no solamente con los primeros documentos, ocurría con todo, que se contrataban copistas. Y los copistas se dedicaban a escribir. Del original escribían exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para que se pudiera preservar la escritura. Porque sabían que esos documentos iban a desaparecer con el tiempo. Se iban a destruir. Así que existían muchos copistas. Es lo que hoy día nos lleva muchos, pero demasiados. Es lo que hoy día nos lleva a ver que los relatos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, más cartas de Pablo, cartas de Pedro, entre otros más, comienzan a masificarse y a ser copiadas. Y hoy, de esos documentos, existen, hoy día, existen más de 20.000 copias. 20.000 copias. No hay documento en la historia de la humanidad, arqueológicamente hablando, que tenga más copias que los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y la similitud que hay entre las originales y las copias es de un 99,6%. Nadie debería dudar de que estos documentos no eran como los originales. Y habiendo más de 20.000 copias. ¿Saben cuántas copias hay de documentos de Aristóteles, Platón y todas estas personas que escribieron en esos tiempos? Que hoy día tú no le dirías a tu profesor de matemática, oye, esta persona no existe. ¿Cómo que no? Si esto es historia. Y hay documentos que lo respaldan. ¿Ok? ¿Cuántos documentos hay? 5, 6.
copias fidedignas a los originales de esos tiempos, 5 o 6, y con eso para la arqueología y la ciencia es suficiente para decir es válido. Y nadie duda de Aristóteles, de los escritos y el trazado de años, desde cuando ocurrieron los hechos a cuando fueron escritos y luego cuando fueron escritas las copias, son cientos de años. Y acá no superaban los 40 años. Y hay 20.000, no 5. Los cristianos en las universidades o ante cualquier cuestionamiento acerca de la fidelidad de las escrituras, nosotros deberíamos sacar el pecho. Esto rompió mi cabeza siendo ateo, por la fidelidad de las escrituras que tenemos. Por lo tanto, sigo avanzando. Esto era tan interesante que, todo esto ocurría 270 años antes de conocer esto. Antes de que existiera Biblia. 270 años antes de eso. Todo esto a finales del primer siglo y comienzos del segundo. Es increíble. Por eso que los documentos bíblicos en ese tiempo, hoy día, iba a decir una grosería, pero hoy día hay mucha gente que dice unas barbaridades sin entender nada, sin conocer nada de historia, inventan cosas y se las creen, y hay tontos que les creen. Peor, hay cristianos que les creen. Pero en esos tiempos nadie dudaba de esto. Los documentos eran valiosos y confiables. Les vuelvo a repetir, la gente que leía los documentos los veía y los corroboraba como ciertos. Porque esto yo lo vi ocurrir. Porque esto es lo que yo vi. No es que me lo contaron. Es que yo lo vi. Entonces eran valiosos y confiables. Eran sagrados e inspirados. Porque esta gente, sin ponerse de acuerdo, podían comprobar de que había algo divino detrás de eso. Por lo tanto, terminaron llamándose las Sagradas Escrituras antes de que exista una Biblia, como tú y yo hoy día conocemos. Antes de que sea la Biblia, ya eran las Sagradas Escrituras. Ya tenían la validez y el respaldo científico, arqueológico suficiente para ser valiosas y confiables. Les vuelvo a repetir, no escribieron acerca de algo que les contaron 200, 300 años antes. Escribieron aquello que ellos habían vivido o sus padres habían vivido recientemente. Eso es lo maravilloso. Así que fueron tiempos difíciles, les comentaba recién. ¿Por qué? Porque Roma, el Imperio Romano, comenzó a sentirse amenazado. ¿Por qué? Porque las personas que comenzaron a convertirse al camino, comenzaron a seguir a Jesús, ya no vieron al César como su Señor, sino que ahora su Señor era Jesús. Ya no creían en el panteón de dioses, comenzaron a creer en un Dios. Esto lo vamos a hablar en los siguientes capítulos. Entonces esto empezó a revolucionar y esto Roma lo interpreta como una amenaza hacia el César, hacia ellos. Así que ellos comenzaron a perseguir a la iglesia. Y esto comenzó muy duro. Y un escritor, en lo que hoy día es Turquía, llamado Tertuliano, así que si están pensando en un nombre para su hijo, le pueden decir Tertu. Escribió lo siguiente, miren lo que escribió. Dijo, si el Tíber, que era un río, era el río más importante de Roma, se desborda, si el Nilo no crece, si el cielo no proporciona lluvia, si la tierra ha temblado, si hay hambruna, si hay peste, enseguida se oye el grito, los cristianos a los leones. Enseguida se oye, es culpa de los cristianos. Esto lo escribió Tertuliano. Porque todos los males que ocurrían los culpaban a los cristianos. Porque todos ellos lo comenzaron a ver como una amenaza. Y esto es interesante porque todo esto comienza la persecución y todo esto
comienza a aumentar mucho más y por ahí, por el año 303, el emperador llamado Diocleciano, que es este feo que aparece ahí, Dioclecianos hace un edicto, hace un decreto, y este decreto era que este movimiento, el camino, debía eliminarse. Debían desaparecer todo esto, debían eliminar lo que era, así que los cristianos comenzaron a ser perseguidos y comenzaron a ser asesinados. Y los llevaban al circo romano y los mataban. Y los mandaban a los leones. Los usaban para iluminar las calles de Roma. Así morían los cristianos. Y no solo eso, sino que además el edicto decía que ahora toda la escritura cristiana, toda la escritura acerca de Jesús debía ser eliminada. Así que los perseguían y tomaban las escrituras y las quemaban. Y todos los documentos los quemaban. Y esto comienza la persecución muy fuerte y la gente sentía la necesidad de defender la escritura. Y los amenazaban. Si no entregas las escrituras, voy a matarte, voy a matar a tu familia. Y lo increíble es que ellos estaban dispuestos. Algo, lo que habían visto, lo que habían sido testigos, lo que habían sido testigos sus padres, sabían que debían preservar. Debían preservar esas escrituras. Y muchos de ellos perdieron la vida en el circo romano o iluminando las calles de Roma, defendiendo su fe y esos escritos. Y esto fue increíble. Así que era tan valioso lo documentado que ellos lo comprendían. Y no fue hasta el año 324 que aparece este otro hombre, que es el emperador, otro emperador, Constantino. Y Constantino decide anular el decreto de Diocleciano. Y lo anula y por primera vez comienza a haber reuniones de cristianos públicamente. Hasta ahí el cristianismo por 300 años era ilegal. Y ahí comienza a abrirse todo esto y permitieron que los escritos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, de Pablo, comience la gente a distribuirse y a copiarse y esto comienza a difundirse y ahí llega un momento que deciden juntar todos estos documentos y lo que hoy nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Pero hasta ahí no había Biblia todavía. Así que hasta acá les dejo la historia. Porque lo vamos a seguir viendo la próxima semana, así que bueno, no te la puedes perder. No te puedes perder lo que sigue. Pero esto es muy importante porque esto va a fortalecer tu fe. Esto va a hacer de que realmente confíes en que de todo corazón que tu fe está fundamentada. Que tu fe no es un cuento que te contaron de niño y luego mantuviste por el tiempo, independiente que eso no tenía sentido. Y lo mantuviste, bueno, y tú dijiste, yo creo en Diosito y yo creo en estas cosas. No, es para robustecer tu fe, es para que tengas una fe firme, fuerte. Y tú capaz digas, no, es que yo ya tengo esa fe. Mira, te aseguro que esta serie va a ayudar a fortalecerte mucho más. No para defender ni pelearte con otros, sino para tú mismo ayudar y dar argumentos a otros para que puedan tener su fe. El mismo apóstol Pedro escribió, 1 Pedro 3:15, él dice que debemos estar preparados para dar argumento a quien me pida explicaciones acerca de cómo es mi fe y mi esperanza de vida. Entonces,
Esto nos va a ayudar a prepararnos, a fortalecernos, pero también a reflexionar los hechos que ocurrieron, de cómo llegamos a tener esto. Que hoy día es muy valioso, pero lo valioso que es detrás de esta historia, detrás de lo que hoy conocemos por la Biblia. Todo lo que hubo, la cantidad de personas que dieron su vida en esto y cómo Dios fue ordenando las cosas. Hoy día, donde los cristianos eran perseguidos, alumbrando las calles de Roma, llevándolos al circo romano, ahí en ese coliseo, en el mismo lugar donde el emperador hacía así o así para matar a los cristianos, en ese mismo lugar hoy día hay una cruz. En ese mismo lugar hay una cruz donde tu Salvador, mi Salvador, murió. Esto cambió el mundo. La historia detrás de nuestra Biblia cambió el mundo por completo. Por eso tienes que conocer esa historia. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por hoy día nosotros tener la Biblia, por tener las Escrituras. La podemos tener en papel, la podemos tener en inglés, en todos los idiomas. No hay documento que haya sido más traducido que la Biblia. La podemos tener en nuestro celular. Gracias, Señor, porque la historia detrás de la Biblia nos muestra tu fidelidad con este mundo. Ayúdanos, Señor, a tener esa certeza, a tener esa comprensión, no ya esa comprensión de niños que no nos alcanzaba para la vida adulta, sino a tener una comprensión de la Biblia como adultos y robustecer nuestra fe, Señor. Gracias por permitir tener esa escritura hoy día con nosotros. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Ya ven.